La electricidad es algo común y corriente para nosotros. Sin ella la vida moderna sería inconcebible. Empezando por la máquina de café, pasando por el PC o por la lámpara y llegando hasta las fábricas industriales. Nada funciona sin corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Empecemos haciendo unas comparaciones. En la neumática la fuente de energía es el aire. Y en la hidráulica la fuente de energía es el aceite. También en la electricidad hay una fuente de energía, aunque es invisible. Se trata de la corriente eléctrica, o para ser más precisos, de la corriente de electrones. Otro efecto importante que tiene la corriente eléctrica es la generación de campos magnéticos. Todos los conductos por los que fluye corriente eléctrica crean un campo magnético cuya fuerza depende de la intensidad de dicha corriente. Al devanar el cable para formar una bobina, el campo magnético es mucho más fuerte en su interior. Ahora la fuerza del campo magnético ya no depende solamente de la corriente, sino también de la cantidad de espiras. Si a esta bobina le agregamos en su interior un núcleo de hierro dulce, aumenta considerablemente la fuerza del campo magnético. Este es el principio que hace funcionar a los electroimanes. Observemos otro fenómeno. Si el núcleo de hierro dulce está sujeto de forma móvil, se desplaza hacia el centro de la bobina si está sometido a tensión y si fluye corriente, creándose el respectivo campo magnético. De este modo, el núcleo es inducido. Este fenómeno específico lo volveremos a tratar cuando hablemos de las electroválvulas. Los campos magnéticos son la forma de energía eléctrica más frecuente en la electroneumática y la electrohidráulica, ya que aparecen en los relés, los contactores electromagnéticos y en las electroválvulas. Se trata de consumidores inductivos, a diferencia de los consumidores óhmicos. A propósito, los motores eléctricos también son consumidores inductivos. En la electroneumática y en la electrohidráulica, las señales son transportadas por la corriente eléctrica. Las señales son generadas abriendo o cerrando el circuito eléctrico para que fluya una corriente eléctrica o para interrumpir su flujo. Ello significa que, en cierto sentido, se puede afirmar que todos los elementos utilizados para generar señales son interruptores eléctricos. Las señales eléctricas son generadas accionando un interruptor. Los contactos son las partes más esenciales de un interruptor. Si al accionar el interruptor se cierran los contactos, se trata de un interruptor con contactos normalmente abiertos. En un esquema de circuitos eléctricos, estos interruptores son identificados con este símbolo. Si accionando el interruptor se abren los contactos, entonces se trata de un interruptor con contactos normalmente cerrados. Este es el símbolo que los identifica. Si al accionar sobre un interruptor se interrumpe un circuito y al mismo tiempo se cierra otro, entonces se trata de un acumulador cuyo símbolo es este. Las múltiples formas de accionamiento de los diversos tipos de interruptores y conmutadores nos ofrecen una idea de las formas existentes para generar señales. Fijémonos en ellas, recurriendo a modo de ejemplo a un interruptor con los contactos normalmente abiertos. Empecemos por el accionamiento manual. Si el contacto permanece cerrado solamente mientras que apretamos el botón, se trata de un contactor sin retención, es decir, un pulsador. Este es su símbolo. Si el contacto permanece cerrado, se trata de un interruptor. El interruptor con retención que normalmente está abierto tiene el símbolo que apreciamos ahora. En él consta un elemento de retención. El contacto se abre únicamente si es accionado nuevamente el interruptor. Los interruptores de final de carrera son un ejemplo para demostrar la generación mecánica o automática de señales. En este caso, vemos un interruptor utilizado para consultar posiciones. Este interruptor cierra automáticamente un circuito eléctrico cuando el vástago actúa sobre el rodillo. El circuito pequeño simboliza el accionamiento mecánico mediante el rodillo abatible. Este detector de proximidad no es otra cosa que un contacto accionado por un campo magnético. Estos detectores son utilizados, por ejemplo, para consultar posiciones de cilindros neumáticos e hidráulicos.
Un imán permanente colocado sobre un cilindro actúa sobre una lengüeta que cierra un circuito eléctrico. También en este caso un imán permanente colocado sobre el émbolo genera una señal. El campo magnético actúa sobre el campo magnético de un sensor inductivo. La electrónica registra este cambio y cierra o abre un circuito eléctrico. Sin embargo, los sensores inductivos no solamente funcionan por efecto de un campo magnético, más bien son influenciados por cualquier material conductor que se les acerca. Esta propiedad es aprovechada para llevar a cabo una consulta sensorizada de posiciones o de estados. El sensor capacitivo es otro tipo de detector de proximidad. Este sensor es capaz de reconocer incluso materiales que no son conductores. Los cambios que producen esos materiales cuando entran el campo magnético del sensor son evaluados debidamente y provocan una operación de conmutación, lo que significa que se produce una señal eléctrica. Finalmente, la luz también puede emitir señales. En los sensores ópticos, la interrupción o reflexión de un haz de luz son convertidas en señales eléctricas. En instalaciones electroneumáticas y electrohidráulicas, las señales eléctricas de la parte de mando tienen que ser transformadas en acciones neumáticas o hidráulicas en la parte de trabajo. Para ello se utilizan electroválvulas. Las electroválvulas son elementos actuadores, por lo que sus funciones son las mismas que las válvulas de vías neumáticas o hidráulicas. La diferencia estriba en la forma de su accionamiento. Las electroválvulas son accionadas eléctricamente. Aquí vemos un convertidor E-N, lo que significa que una señal eléctrica provoca una acción neumática. Lo mismo sucede con la electrohidráulica. En este caso, la señal eléctrica es transformada para ejecutar una acción hidráulica. Con esta válvula hidráulica de 4-2 vías podremos explicar el funcionamiento de una electroválvula. Para que se produzca la conmutación partiendo de la posición normal, sucede lo siguiente. En uno de los lados de la válvula hay un electroimán. Su núcleo hace las veces de inducido que actúa mecánicamente sobre el émbolo de mando de la válvula. Al excitarse la bobina se crea un campo electromagnético. El inducido se desplaza hacia el centro de la bobina, moviéndose en contra de la fuerza de un muelle. Al hacerlo, empuja el émbolo de la válvula hacia otra posición de conmutación. La válvula se mantiene en esta posición mientras recibe la señal eléctrica. Cuando se interrumpe la señal, desaparecen el campo magnético y su respectiva fuerza. En consecuencia, el muelle presiona sobre el émbolo y sobre el inducido hasta que éste vuelve a ocupar su posición normal. Las electroválvulas de impulsos también pueden estar dotadas de un sistema de servopilotaje. El servopilotaje es utilizado en la electroneumática para poder utilizar electroimanes lo menos potentes posible, que también pueden ser accionados directamente por un sistema de mando electrónico. El símbolo indica el tipo de accionamiento que tiene la válvula. Recurramos al ejemplo de una válvula de 4-2 vías. Esta es la forma de representar una electroválvula con reposición por muelle. Esta es una electroválvula con servopilotaje. Aquí se agrega el accionamiento auxiliar manual. En el caso de la electroválvula de impulsos, estos símbolos sustituyen al muelle de reposición del lado opuesto. La estructura y el funcionamiento de todas las instalaciones y máquinas industriales son explicados mediante esquemas de distribución. Estos esquemas son indispensables para llevar a cabo los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación. En la electroneumática y en la electrohidráulica se utilizan respectivamente dos esquemas: el esquema neumático, el esquema hidráulico y los esquemas de circuitos eléctricos. Este sistema electroneumático funciona de modo muy simple. Cuando el sensor óptico detecta la presencia de 5 paquetes, avanza el émbolo del cilindro.
Una vez que llega a su posición de final de carrera, conmuta la válvula y el émbolo vuelve a retroceder. Como para cada operación solo tiene que cumplirse una condición, la válvula puede ser accionada directamente por el elemento transmisor. El esquema de un sistema neumático similar muestra un cilindro de doble efecto y una válvula de impulsos de 5 rayas 2 vías. Las funciones que asumen los cables conectados a esta máquina también pueden estar a cargo de un control lógico programable, un PLC, el cual está a cargo de los enlaces y del procesamiento de las señales. Las funciones que están marcadas en este esquema y que están a cargo de un control programable mediante conexiones, ahora serán asumidas por un control lógico programable. Un PLC está constituido básicamente de 3 partes. La parte de la entrada de las señales, la unidad central y la parte de la salida de las señales. La unidad central está compuesta de un procesador y de una memoria de programas. Un ejemplo. Un detector de proximidad constata si al final de la cinta transportadora hay una válvula para el siguiente paso de trabajo. En caso positivo emite una señal de tensión a una pinza. Dicha señal pasa por la pinza y llega hasta el módulo de entrada. El módulo de entrada recibe la señal eléctrica y la transforma para que la unidad central, que no es otra cosa que un pequeño pero potente ordenador, la pueda elaborar. Desde la unidad central y con el programa correspondiente se transforma dicha señal en una señal de salida, que es transportada al módulo de salida. Ahí es reforzada y adaptada y por medio de una pinza es dirigida hacia la electroválvula. La electroválvula conecta y procura que el cilindro avance para que la pinza pueda coger la válvula de la cinta transportadora.